Dicen que el poder lo controla todo, pero aquella noche, ni el poder del hombre más influyente del país pudo salvarlo. Un vuelo privado, 7 personas a bordo, y un presidente que jamás volvió a aparecer. Lo que estás a punto de escuchar no fue revelado en ninguna rueda de prensa. Esta es la cronología prohibida del caso que redefinió la política mundial. La noche del 17 de julio comenzó como una más en la agenda del presidente Elías Montoya. Líder firme, polémico, temido por algunos y admirado por millones. A las 10:47 de la noche, en la pista privada del aeropuerto central, las luces se encendieron para recibir su jet personal Aquila 9, un avión preparado para vuelos de alto riesgo, equipado con tecnología de comunicación militar. Pero esa noche algo estaba mal. Los escoltas notaron que la tripulación había sido cambiada a último minuto. El piloto habitual, el capitán Rivas, no estaba. En su lugar aparecía un hombre que nadie reconocía, identificado solo como Teniente Roldán. Los documentos parecían legales, pero su actitud era fría, casi mecánica. Montoya subió al avión sin hacer preguntas. Llevaba un maletín negro que nunca soltaba. Según rumores, contenía documentos que podían desatar un escándalo continental. A las 10:59 de la noche, el Aquila 9 despegó rumbo a una reunión urgente en el país vecino. Pero apenas el avión cruzó los primeros 20 kilómetros, ocurrió algo inesperado. Todas las señales de comunicación desaparecieron. Ni la torre de control, ni los satélites militares, ni el radar civil pudieron localizar la aeronave. En la cabina presidencial, Montoya sintió la vibración del avión cambiar. El piloto bloqueó la puerta con seguro manual. Y entonces el presidente escuchó la frase que cambiaría la historia. Señor, este vuelo no va donde usted cree. La aeronave giró violentamente hacia el oeste, directo a un corredor aéreo prohibido. Los escoltas en tierra intentaron activar el protocolo Alfa Rojo, el sistema para rastrear aeronaves gubernamentales, pero este no respondió. A las 11:14 de la noche, el Aquila 9 desapareció del mapa. No KO. No Simplemente. La desaparición del hombre más poderoso del país acababa de comenzar. A las 11:20 de la noche, el jefe de Seguridad Nacional recibió la alerta. 3 minutos después, el gabinete presidencial fue convocado de emergencia. Pero la orden inicial no fue buscar el avión, sino silencio absoluto. El país despertaría en 6 horas. ¿Cómo explicar que su presidente había desaparecido sin dejar rastro? Los ministros discutieron versiones en fallo técnico, ataque enemigo, secuestro interno. Ninguna encajaba. El rastreo satelital fue revisado por un equipo especial. La pantalla mostraba el punto del Aquila -9 hasta el momento exacto en que cambió de ruta luego. A nada. Era como si una sombra tecnológica hubiera cubierto el avión en un apagón perfecto. Un trabajo profesional. La prensa comenzó a detectar movimientos inusuales en coches oficiales en la madrugada. Militares entrando y saliendo del ministerio. Helicópteros encendidos sin despegar. Los rumores se multiplicaron en minutos. A las 0:04, la jefa del Estado Mayor hizo una declaración interna. Esto no fue un accidente. Alguien sabía exactamente cómo ocultar un jet presidencial. La posibilidad más aterradora surgió en una operación interna. Un golpe disfrazado, una purga dentro del círculo de poder. Pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Mientras tanto, la familia del presidente fue trasladada a una instalación militar. Sus teléfonos fueron confiscados. Se les pidió no contactar a nadie. Eso solo significaba una cosa. El gobierno temía que hubiese infiltrados. El país dormía tranquilo, sin saber que su presidente estaba oficialmente desaparecido. Y lo peor, alguien dentro del gobierno parecía haberlo planeado todo. Mientras el gabinete discutía, un descubrimiento frío y brutal salió a la luz. Ninguno de los tripulantes del vuelo privado existía en las bases de datos reales. El teniente Roldán, el copiloto Ramírez, la azafata Cilia, todos los nombres eran falsos. Sus fotos eran reconstrucciones digitales, sus historiales laborales, inventados, eran como sombras creadas para una misión específica. La pregunta era,
¿Quién los colocó allí? Los servicios de inteligencia revisaron cámaras del aeropuerto. El equipo había llegado en un vehículo sin placas, escoltado por 2 subnegras. Alguien con acceso a los niveles más altos había autorizado ese ingreso. La operación había sido quirúrgica. Los expertos determinaron que para borrar un avión del radar se necesitaba tecnología de guerra electrónica avanzada, más sofisticada que la disponible en la región. Esto no era obra de criminales comunes. Estaban tratando con una red poderosa. Internacional Analista lanzó una teoría que congeló la sala. Esto parece un secuestro, pero no del presidente, sino del contenido del maletín que llevaba. Todos se miraron. Sabían que ese maletín contenía información sobre contratos secretos, lavado de dinero y operaciones clandestinas que podían derrumbar a varios gobiernos. El presidente Montoya no era un santo, y muchos preferían verlo muerto que hablando. Pero si lo querían muerto, ¿por qué no eliminar el avión? ¿Por qué desaparecerlo? Solo había una explicación lógica: lo necesitaban vivo. Alguien quería usarlo. Oakley Brallo. Aunque el avión había desaparecido, quedaron testigos, y sus testimonios eran tan contradictorios que parecían sacados de un thriller. Un pescador afirmó haber visto una luz descender en espiral sobre el océano. Un camionero reportó escuchar un estruendo en el cielo seguido de silencio total. Una mujer aseguró haber visto un avión apagado, sin luces, volando increíblemente bajo. Pero el testigo más impactante fue un controlador aéreo jubilado que vivía cerca de la costa. Aseguró que a las 11:10 de la noche escuchó un ruido de avión girando bruscamente. Buscó con binoculares y vio algo imposible. El avión iba, sin motores, planeando, como si alguien lo manejara en silencio total. Un avión presidencial sin motores solo podría mantenerse en el aire minutos, pero no hubo explosiones, ni restos, ni señales de impacto. Los expertos concluyeron que el avión debió aterrizar en algún punto oscuro, fuera de radares. La zona señalada por los testigos coincidía con un área restringida conocida como Sector K-17, un territorio donde el ejército realizaba operaciones secretas, pero el acceso estaba cerrado incluso para ministros. Cuando la comisión intentó ingresar, recibieron la orden más inquietante de toda la investigación: no autorizado, no autorizado. Para investigar la desaparición del presidente nadie decía abiertamente lo que todos pensaban: el enemigo podría estar dentro. Mientras los analistas debatían, una reconstrucción digital reveló algo aterrador. 10 minutos antes de la desaparición del avión, una de las cámaras internas captó al piloto hablando con alguien por un canal privado desconocido. No estaba siguiendo órdenes oficiales, estaba recibiéndolas. En su última frase, antes del apagón de la cámara, fue: procediendo con la fase final. Los expertos aislaron el audio. El piloto no hablaba como un militar, sino como un mercenario entrenado. Su acento era neutral, sin referencias culturales. Un hombre preparado para pasar desapercibido. La teoría inicial de secuestro se desmoronó. Esto era más grande: una operación paramilitar internacional dentro de un territorio soberano. Se analizó cada detalle de la cabina. Hubo un hallazgo clave: el piloto bloqueó el oxígeno en la zona de pasajeros, probablemente para que el presidente se desmayara sin resistir. Pero Montoya había usado una mascarilla personal, una medida que siempre llevaba, debido a amenazas previas, lo que lo mantuvo consciente. Eso explicaba los golpes registrados en la puerta de la cabina. Montoya había intentado entrar. Probablemente había comprendido la traición dentro de su propio avión. Pero si Montoya se mantuvo consciente, entonces escuchó la conversación del piloto. Y si sabía la verdad, era un hombre demasiado peligroso para dejar con vida. La investigación dio un giro cuando se descubrió que, una semana antes del vuelo, 3 empresarios multimillonarios, acusados en secreto por corrupción y tráfico de influencias, habían retirado toda su fortuna de los bancos oficiales. Esa misma noche salieron del país en jets privados. Fue entonces cuando una conexión terrible emergió
Todos ellos estaban vinculados a contratos aprobados por el presidente Montoya, contratos que estaban siendo investigados. Si Montoya hablaba, esos hombres perderían todo. Un equipo de inteligencia reveló aún más. Los 3 empresarios habían contratado a la misma empresa de seguridad privada, una empresa con historial de operaciones clandestinas y sospechosamente conectada con gobiernos extranjeros. Los investigadores lo comprendieron. A la desaparición del presidente no era un golpe político, era un golpe financiero. Montoya sabía demasiado, era un riesgo, y la manera más eficaz de borrarlo era desaparecerlo sin dejar pruebas. Pero quedaba una pregunta: si lo querían silenciar, ¿por qué mantenerlo vivo? La respuesta llegó con un análisis logístico. A los magnates no solo querían callarlo, querían obligarlo a firmar documentos, transferencias, autorizaciones a Montoya. No era un objetivo, era una herramienta temporal. Y eso significaba que aún había una posibilidad de encontrarlo con vida. Gracias a una filtración anónima, llegó una coordenada escrita a mano en un papel en 17.4.432, 91.0.074.223.27. Los analistas verificaron la ubicación. Era un claro en medio de la selva, dentro del sector K-17, exactamente donde los testigos habían oído el avión, sin motores. A un equipo militar se desplazó a la zona. Lo que encontraron no fue un hangar ni una base clandestina, sino marcas de aterrizaje, ruedas profundas, combustión reciente y huellas humanas. El avión había aterrizado allí, pero desapareció horas después, sin dejar rastro. Al analizar el suelo, encontraron restos de pintura del Aquila 9A. El jet había sido movido, tal vez desmontado por un equipo profesional. Los mercenarios habían trabajado rápido, pero algo más apareció en un reloj presidencial roto. Era el modelo personalizado que Montoya usaba en todas sus apariciones públicas. Tenía una única fractura y estaba cubierto de barro. Significaba que Montoya había bajado del avión vivo y había caminado, o había sido arrastrado. Un sargento encontró un símbolo grabado en una roca cercana, un triángulo con una línea cruzada era la marca de la Orden del Horizonte, una organización secreta acusada de manipular gobiernos y economías en sí. Ellos estaban involucrados. La desaparición ya no era nacional, era global. Mientras se analizaban las nuevas pistas, un hombre se entregó voluntariamente a las autoridades, el asesor personal del presidente, Julián Cárdenas. Llorando, temblando, confesó que había recibido $10 millones para coordinar el cambio de tripulación y retrasar la revisión del avión. Pero lo que dijo después fue: aún peor, ellos no iban a matar al presidente. No, todavía querían sacar la información que solo él tenía. Los interrogadores presionaron a Cárdenas. Reveló que Montoya había descubierto una conspiración financiera enorme, una red que desviaba miles de millones a cuentas en paraísos fiscales, utilizando contratos falsos, obras inexistentes y empresas fantasma. Montoya planeaba exponerlos en una conferencia internacional. Los magnates contrataron a la Orden del Horizonte para eliminar el riesgo. Pero Cárdenas agregó algo más, algo que provocó pánico. El presidente descubrió que había un traidor dentro del gabinete, alguien muy cercano, quien Cárdenas se negó a decirlo, asegurando que si revelaba el nombre, moriría antes del amanecer. Esa noche, fue encontrado muerto en su celda, sin cámaras fallando, sin ruido, sin testigos, solo un símbolo grabado en su brazo, el triángulo cruzado. Las agencias internacionales se involucraron, satélites de alta órbita fueron activados. Se descubrió un detalle alarmante. Una aeronave sin identificación había despegado desde el sector K-17, solo 4 horas después de la desaparición. En su destino, una plataforma oceánica abandonada, usada antiguamente para extracción de gas. Un lugar perfecto para mantener prisioneros sin ser detectados. Los buzos encontraron restos de cables eléctricos, grilletes, esposas
y una silla metálica con correas, pero no había cuerpos, solo un mensaje escrito con tiza en una pared oxidada. No me quebraron en esa frase, incendió la investigación, demostraba que Montoya había estado allí, que había resistido y que había escapado o sido movido a las cámaras térmicas. Mostraron algo inquietante. Un pequeño submarino había salido de la plataforma la misma noche en que llegó el avión. El submarino fue rastreado, pero su rastro se perdía en aguas internacionales. Había dos posibilidades. A Montoya estaba muerto o estaba en manos de una organización tan poderosa que ningún gobierno se atrevería a confrontarla. Después de meses, el gobierno emitió un comunicado oficial. El presidente Elías Montoya murió en un accidente aéreo. Mentira, los investigadores sabían la verdad. No había accidente. Había una operación encubierta, un secuestro, un intercambio, a una conspiración. Pero lo más inesperado ocurrió un mes después. Un periodista recibió un sobre sin remitente. Dentro, un USB en un solo archivo. Al abrirlo, apareció un video. La imagen era oscura, pero clara, del presidente Montoya golpeado, cansado, pero vivo. Miró a la cámara y dijo una sola frase: la verdad está en el maletín. No confíen en nadie. El video terminaba con el mismo símbolo, el triángulo cruzado. Desde ese día, el paradero del presidente sigue siendo un misterio, pero los rumores son constantes. Avistamientos en países remotos, mensajes codificados, filtraciones anónimas. Unos dicen que está muerto, otros dicen que está escondido, y algunos creen que se está preparando para regresar y revelar los nombres de todos los responsables. El mundo entero aguarda, porque cuando un presidente desaparece en un vuelo privado, la historia nunca termina en el aire.